El derecho al trabajo y a la estabilidad laboral es uno de los preceptos establecidos en la Constitución de la República de El Salvador. Sin embargo, pese al mandato constitucional, según algunos abogados, aún se siguen cometiendo abusos en el área laboral, que casi nunca son llevados a la luz pública por el temor de los trabajadores a ser despedidos. Desde los últimos 16 años para acá, la violación a los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, podríamos decir de miles y miles de trabajadores y de trabajadoras, pues ha estado a la orden del día. Relacionado esto con despidos, relacionado con que cierran empresas, por ejemplo en el sector maquila. La ley establece dos tipos de normas que rigen las condiciones para empleados públicos y privados, basados en la Ley de Servicio Civil y la normativa del Código de Trabajo. Quiero referirme específicamente al artículo 2 del Código de Trabajo. Ahí está específicamente y bien claro a quién se le aplican las disposiciones del Código de Trabajo, haciendo relación, por supuesto, caso aparte, para los empleados públicos, que tiene que ser la Ley del Servicio Civil. Que dice la política gubernamental que tiene un sentido humano o que va a procurar que existan más fuentes de trabajo y cierra las fuentes de trabajo de su propia casa. Las que dependen directamente del gobierno, esas son las que está cerrando. En el país existen casos recientes de violación a derechos laborales, como el despido masivo del Ministerio de Gobernación, realizado en diciembre de 2004, y los despidos de trabajadores de la empresa Calpo. En el caso de los despedidos de Gobernación, es un caso que en este momento pues, ha abierto mucha polémica, pero sí son contratos dentro del Estado. En este caso, pues, le toca al Ministerio de Gobernación hacer el análisis correspondiente, y tengo entendido que ha sido una terminación de contrato. Y por ende, pues, no se les ha podido prorrogar este contrato debido, pues, a los reajustes que hace cada institución del gobierno. No se sabe a ciencia cierta por qué el gobierno cesa algunos contratos. Vaya, primero, no se tiene claro por qué se tiene que trasladar a unas personas que estaban en ley de salarios a contratos. Una razón técnica debe haber, o debería haber, pero no la trasladan, no la exponen, no son claros en ese tipo de cambios. Don Roberto trabajó más de 24 años en la administración pública y ahora es uno de los despedidos del Ministerio de Gobernación, para quien la situación se vuelve difícil porque él era la fuente de sustento de su familia. Bueno, definitivamente la inestabilidad económica y del estudio de los hijos, pues es evidente porque tengo dos niñas que todavía están comenzando a estudiar y con la situación tan difícil que está con la educación. Hizo 24 laboral, así por sueldo laboral, pues, ¿verdad? Y el siguiente año que les dijeron de que la antigüedad que ellos tuvieran no les iba a afectar a ellos en nada y que firmaran el contrato. Entonces, pues, ellos, como me dice él, porque más antes habían indemnizado a varios empleados con su tiempo. Entonces, a ellos les dijeron que querían. Entonces él dijo que ganando poquito, pero sabía que mensual le iba a llegar ese poquito de dinero, y fue así como él pues firmó ese contrato. La situación para esta familia no es fácil, ya que ahora
Doña Rosa se ha convertido en la fuente de ingreso para los gastos de la casa. Hoy casi no me ha venido a decir costura, solo así remiendos, que no, pero ahí vamos. Ahí me han traído ahorita $1 que acabo de poner un zipper. Ya me sirve para ellos, pues va. A mi edad, ya un trabajo es difícil encontrarlo, más que todo en el sector estatal, que ya no existe. Si a los jóvenes les es difícil encontrar trabajo, mucho más difícil va a ser para una persona de mi edad. Para algunos abogados, la Ley de Servicio Civil no garantiza el derecho a indemnización de los trabajadores por presentar ambigüedades en su contenido. ¿Cómo no va a ser violatorio a un derecho humano fundamental? Por ejemplo, el derecho al trabajo. ¿Sí? El precepto constitucional que establece el artículo 2, el derecho al trabajo, por ejemplo, ya, que llega a diciembre del 2004 y simplemente le dijeron a ellos, miren, ya hasta aquí llega su contrato, ¿verdad? Los despidieron prácticamente los despidieron, y peor aún, que no tuvieron ni tan siquiera la decencia de indemnizarlos. Aquí lo que se necesita hacer es una revisión profunda de las normas que rigen a los empleados públicos. Porque si bien es cierto que la ley de salarios les otorga algún mecanismo de protección antes de ser despedidos, pero no están protegidos en una indemnización cuando cesan en su función. En el sector público, como le dije anteriormente, estriba y aplica la ley del servicio civil. Son totalmente diferentes las legislaciones. El mismo Código de Trabajo en su artículo 2 lo delimita. En el primer semestre de este año, se han denunciado violaciones laborales por incumplimiento de indemnizaciones, como el caso de los trabajadores del almacén Kismet, los despidos de Correos y Gobernación y los despidos realizados por la empresa Calvo en La Unión. Porque se cumplan nuestros derechos para tener el día de mañana. Nunca los despidos, nunca los dicen, porque solamente los dicen después que por falta, por 3 faltas que nomás le dicen ya está despedido. A veces no le dicen a uno, pero ahora como en este mes ya ha comenzado a despedir solamente sin justificación. José es uno de los trabajadores despedidos por la atunera Calvo. Esta empresa de capital español llegó al país hace 2 años, situándose en el departamento de La Unión, y ante la cual se han interpuesto demandas de indemnizaciones por lesiones de trabajo y el despido injustificado de 22 de sus empleados. No tengo ninguna falta en la empresa, en ningún momento he cometido faltas, ¿no? Así de que el jueves 30 me despidieron, me dijeron pues solo entregue su gafete y ya no va a trabajar con nosotros. Si el patrono despide a un trabajador sin causa justificada, está en la obligación y el trabajador tiene el derecho de que se le cancele su respectiva indemnización. En el sector privado, francamente, es un problema de la ineficiencia que tiene la institucionalidad pública, el Ministerio de Trabajo, en hacer valer las leyes que tiene, en hacer valer, no, en que se cumplan las leyes que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. En el año 2003, la Asamblea Legislativa emitió un decreto transitorio que permitió a trabajadores despedidos tener derecho a su indemnización, ya que la Ley de Servicio Civil no lo contemplaba. Debemos reconocer que probablemente en algunos casos no se ha querido renovar el contrato por alguna falla del empleado. No sabemos, pero esa pudiera ser una razón. Pero eso no quita el derecho a este empleado a ser indemnizado. Pero sí quiero decirle que a las empresas se les está haciendo una inspección bastante seria de acuerdo a la ley
estamos tratando de llevar los servicios del Ministerio de Trabajo porque por ley nos corresponde a nosotros vigilar el cumplimiento de la normativa laboral vigente aquí en El Salvador. Pero es que no hay ley de contratación, no hay sistema de contratación, eso es lo que queremos explicar, que no hay un sistema de contratación que legalice esa situación, no hay ley que haga que ese acto jurídico laboral sea válido. Aunque el Ministerio de Trabajo asegura haber aumentado las inspecciones en las empresas privadas, para algunos miembros de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, esto no es suficiente, ya que se debe garantizar el cumplimiento del Código de Trabajo y la Ley de Servicio Civil, que rigen a los trabajadores y empleadores.